Amados, el Señor les continúa bendiciendo. Qué bendición poder llegar a ustedes una vez más, miércoles tras miércoles. Hoy comenzamos una serie nueva, así que por favor busque lápiz, bolígrafo donde anotar, comparta con sus seres queridos esta bendición, esta programación, porque Anclados en la Verdad comienza ahora. Es una bendición que Dios nos concede semana tras semana poder estar con ustedes y enseñar la palabra del Señor. Hoy vamos a tener una miniserie, como yo le llamo, sobre la integridad. Es el tema que nos atañe y que vamos a tocar comenzando en el día de hoy con el favor de Dios el miércoles siguiente, la integridad. Así que quiero comenzar definiendo lo que es la integridad. En varias definiciones, hay varias definiciones, quiero darle esta que encontré que la veo interesante y es persona que posee entereza moral. La integridad. ¿Qué es entereza? Entereza es rectitud en la administración de la justicia. No olvide eso. Rectitud en la administración de la justicia. El tema de la integridad es sumamente importante porque tiene que ver no solamente con nuestra vida moral, también afecta nuestra relación con Dios y nuestra interacción con las personas que nos rodean. Así que es una cualidad que debemos todos tener, la integridad. ¿Qué es una cualidad? Cualidad es carácter distintivo de la naturaleza de alguien. Carácter distintivo de la naturaleza de alguien, según el diccionario de la Real Academia Española. Así que cuando hablamos de cualidades de un líder íntegro, nos referimos al carácter que distingue a un líder moralmente recto. Y la rectitud, la integridad es sumamente importante. De hecho, el Señor se deleita cuando ve y sus hijos que viven en integridad. El Salmo número 33, versículo 1, dice: alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Todo el mundo puede alabar, todo el mundo puede exaltar al Señor, pero según la Biblia hay un distintivo, hay algo especial cuando es un íntegro, cuando es una persona recta que es la que alaba al Señor, y la Biblia dice que es hermosa. ¿Por qué? Porque no va solamente dirigida con una expresión de labios, es que va envuelta en un carácter moral, en una vida separada para el Señor. Cuando buscamos en hebreo esta palabra de este versículo, esta palabra íntegro, viene del verbo de una palabra hebrea conocido como yashar, y yashar significa recto. Así que el Señor le alaba y le gusta que todo el mundo le exalte, le glorifique, pero cuando es alguien recto, cuando es una persona íntegra, el Señor entiende que es hermosa esa alabanza que estamos haciendo. La integridad no solamente es hermosa en la presencia de Dios, hay un beneficio colateral. El mundo está como está, precisamente por falta de personas con integridad. Ahora bien, yo quiero hacer una aclaración o quiero explicarle varios distintivos. Es que hay una diferencia cuando hablamos de una persona moralmente recta. Hay una diferencia entre el carácter y el temperamento. Cuando usted va a nuestro canal de YouTube, Elisel Carrasquillo, va a ver videos ahí que hablamos mucho sobre la diferencia, sobre la integridad, sobre el carácter y sobre el temperamento. Pero quiero de una manera somera puntualizar esto que es muy interesante. Hay una diferencia entre el carácter y el temperamento. El carácter son características heredadas o transmitidas genéticamente. Pero el temperamento es algo que se va forjando con el pasar de los días. Así que hay una gran diferencia entre el carácter y el temperamento. También hay una gran diferencia entre la reputación y el carácter. A nosotros nos han enseñado por años a cuidar nuestra reputación, no necesariamente a cuidar el carácter. ¿Cuál es la diferencia? Reputación es lo que otros piensan de mí. Carácter es lo que soy. Repito, reputación es lo que otros piensan de mí. Carácter es lo que soy. Hay una diferencia, como le dije hace un minuto atrás, nosotros promovemos más proteger nuestra reputación que formar nuestro carácter. Le voy a dar varios ejemplos de la diferencia. Cuando un caballero o una dama se acerca donde el pastor o la pastora y le cuenten un problema en la vida matrimonial, si la pareja se molesta y le dice: pero ¿cómo es posible que tú le contaste al pastor o la pastora el problema que tenemos en casa?
es porque esa persona va en busca de velar su reputación. Pero si la persona en realidad está determinada en formar su carácter, no tiene temor en que se busque ayuda o se canalice la ayuda de la manera correcta. Cuando lo que estamos interesados es en velar la reputación, nos molesta que cualquiera sepa cualquier asunto íntimo de nuestra vida. Pero cuando queremos formar el carácter, entonces ahí buscamos ayuda. Otro ejemplo, digamos que usted vive en una comunidad donde el vecino a su lado derecho es el pastor y al lado izquierdo es la misionera. Y digamos que usted vive en medio, usted tiene una discusión acalorada con su esposo, y uno de los dos dice, baja la voz, porque ¿qué tú quieres? ¿Que nos escuche el pastor? ¿O qué tú quieres? ¿Que nos escuche la misionera? Esa expresión no es de una persona que está cultivando su carácter. Esa expresión es una persona que lo único que le interesa es cuidar la reputación. Porque cuando tú estás velando por tu reputación, tú no quieres que los demás sepan lo que está pasando. Pero cuando estás cultivando el carácter, dices, ¿por qué no bajamos la voz? Manifestamos dominio propio y nos atendemos a la altura que ambos merecemos. ¿Ve? Hay una diferencia. Nosotros hemos sido educados por años a proteger nuestra reputación, no necesariamente a nosotros formar o desarrollar nuestro carácter. Pero para eso estamos aquí en el día de hoy, en esta pequeña serie sobre la integridad, para dar herramientas, para que veamos lo que la Biblia enseña, para que veamos a la luz de las Escrituras los errores que hombres o mujeres de Dios han cometido y que el Señor nos quiere librar de ellos, porque todo lo que aparece registrado en las Escrituras es para nuestro beneficio. Así que permita en esta noche, en este comienzo de esta serie, que el Espíritu Santo lo beneficie a través de las enseñanzas bíblicas. Y queremos ir a un caso en particular. Queremos ir a Saúl. Si usted va conmigo a 1 Samuel capítulo 15 versículo 30, 1 Samuel capítulo 15 versículo 30, va a ver algo que Saúl es ejemplo de personas que le interesa más cuidar la reputación que la integridad. Repito, Saúl es un vivo ejemplo de personas que le están interesados en cuidar su reputación, pero no interesados en cultivar una vida de integridad. Cuando vamos a 1 Samuel capítulo 15 versículo 30, dice, y él dijo, está hablando de Saúl, y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos del pueblo. Eso traducido en arroz y habichuela significa, yo sé que estoy mal, pero a mí lo más que me interesa es quedar bien. Y lamentablemente es la cultura que muchas veces desarrollamos. Lo que nos interesa es quedar lindos para la foto y excepcionales para el video. Y sin embargo, cuando las luces se apagan, cuando el flash se cierra, mostramos una vida que va en deterioro, en detrimento. Y si usted tiene hijos que está criando, tiene adolescentes, tiene jóvenes, ¿cuál es la dualidad? ¿Cuál es el mensaje que estamos llevando? Que una cosa es lo que proyectamos, otra cosa es la esencia de lo que somos. Y hermanos, estamos lastimando las imágenes de la generación que se está levantando. Dios quiere que seamos hombres y mujeres de una sola pieza. Saúl sabía que había pecado. Si Saúl entendía que había pecado es porque él sabía que estaba mal su relación con Dios. Pero sin embargo le dijo, yo he pecado contra el Señor, pero hónrame delante del pueblo. Mire qué interesante, nosotros no podemos tener esa mentalidad de que aunque sé que tal vez me estoy pudriendo por dentro, voy a proyectar como si estoy en perfecto estado. Y no debe ser así. Por años, mis amados hermanos, tenemos muchas personas que viven de apariencia, que lo que les interesa es la opinión pública, lo que les interesa es la reputación, pero no estamos formando el carácter. Y si algo necesitamos, hombres y mujeres que estén desarrollando su integridad, hombres y mujeres que se estén fortaleciendo en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo sé que he pecado, pero hónrame delante del pueblo. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿a quién queremos agradar? ¿A quién queremos agradar? Tenemos que hacernos esta pregunta, mis amados, porque estamos tan interesados en caer bien, en que me den like, en tener seguidores, en ser aceptado, en sentirme amado. Y estamos tan embebidos, o sea, tan inmersos en las corrientes de este mundo, que hemos llegado muchas veces a vivir una vida de apariencia, echando a un lado la realidad de la importancia, de la esencia de la vida cristiana. Y eso no puede ser así. Tenemos que cultivar la integridad, tenemos que fortalecer nuestro carácter,
carácter. Tenemos que permitirle al Señor a través de su Espíritu Santo que vaya obrando en nuestra vida. ¿A quién queremos agradar? ¿A Dios o queremos estar lindos para la foto, para que la gente nos pueda admirar? Si vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 al 4. Voy a darle un segundito para aquellos que siguen al pastor con su Biblia. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 al 4. Voy a leer algo que es muy interesante sobre lo que estamos leyendo. Fue algo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica, pero lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: como ven, no predicamos con engaño, ni con intenciones impuras o artimañas. Por favor, yo quiero que usted grabe estas tres palabras: engaño, intenciones impuras y artimañas. Estas cuatro palabras. Pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios. No por los hombres, aprobados por Dios. Porque lo que el hombre puede aprobar, Dios lo puede desaprobar. Y muchas veces lo que el hombre menosprecia es lo que Dios levanta y exalta para su gloria. Como mensajeros aprobados de Dios, a quienes se les confió las buenas noticias. Nuestro propósito es agradar a Dios. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Y yo me quiero detener porque quiero explicarle varias cosas bíblicas. Número uno, el apóstol Pablo dice: no predicamos con engaño. Cuando un predicador está predicando y de alguna manera usa métodos, estrategias para manipular la audiencia, eso es un engaño. Y le puedo hablar, hermano, yo estuve más de 20 años en el evangelismo antes de entrar en el pastorado. Compartí con muchos lugares, estuve en mucho ambiente, vi la diversidad de la cultura cristiana dentro del pentecostalismo, compartí con muchos predicadores y tenemos que tener cuidado con aquellos métodos, con aquella manipulación, con aquella cosa que voy a hacer para lograr esto, lograr lo otro. Tenemos que tener mucho cuidado. El ministro del Señor no puede enseñar, no puede predicar con engaño. La manipulación no es una herramienta aprobada por Dios para los ministros. Del púlpito debe fluir la palabra del Señor. Que Dios haga lo que tenga que hacer. Que la palabra arregle quien tenga que arreglar. Que la palabra restaura quien tenga que restaurar. Pero nosotros no podemos manipular a nuestro antojo o a nuestro beneficio la palabra del Señor. Porque Pablo dice que no predicamos con engaño. También el apóstol Pablo dice con artimañas. La palabra artimaña es una palabra compuesta, arte y maña, que implica habilidad o destreza para hacer algo. Hermano, tenemos que tener cuidado, porque la manera que predicamos, la intención con la que predicamos, todo eso tiene que ver con la integridad del ministro. La verdadera integridad la cultivamos cuando vivimos para Dios y no vivimos para agradar a los hombres. Nosotros los pastores tenemos un reto, porque todo pastor quiere que todo el que llegue se quede. No queremos hacer sentir mal a la gente, no queremos que nadie se sienta incómodo, porque queremos que todo, ¿verdad?, pues regrese en la semana que viene. Pero hay una línea muy fina entre el deseo que tú tienes de crecer y la integridad, porque hay momentos dados que aunque duela, hay momentos dados que aunque sean situaciones incómodas, nosotros la verdad no la podemos ocultar. La verdad tiene que fluir en la vida de la congregación, porque si la verdad no fluye, no está Cristo. De hecho, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que Él es la verdad y tenemos que permitir que la verdad fluya. Yo no voy a ocultar la verdad para beneficiar algo. No debo de manipular la enseñanza o la predicación para lograr ciertos objetivos, porque no estoy siendo un ministro íntegro. Y el Señor quiere que nosotros enseñemos, prediquemos y vivamos con integridad. Y es algo, mis amados, que debemos de nosotros cultivarlo. Yo sé que se hace difícil, yo sé que a veces tenemos ciertos retos, ciertos desafíos, pero la realidad es que Dios desea y aspira que nosotros vivamos una vida de integridad. Que cuando nosotros nos vayamos a acostar en la noche, nuestra conciencia no nos acuse. Porque la conciencia es un instrumento utilizado por el Espíritu Santo para redarguirnos, para trabajar con nosotros. Y no hay nada más lindo, hermano, que una conciencia tranquila. Que cuando usted se acueste en la noche, si hay una situación que ocurrió, no sea porque usted la provocó, no sea porque usted manipuló, no sea porque usted engañó. Y muchas veces hay personas que
engañan, que mienten, que manipulan, porque piensan que así pueden alcanzar sus objetivos o hacerlo de la manera más segura o alcanzarlo en menos tiempo. Pero hermano, no hay nada más extraordinario que alcanzar bendiciones, que tener el éxito de la manera correcta, no con una conciencia sucia, sino que alcanzando las cosas en Dios sabiendo que lo hiciste de la manera correcta, que no manipulaste, que no atropellaste, que no engañaste. Así que si el Señor te ha prometido grandes cosas, no tienes que manipular, no tienes que engañar, no tienes que proveerte de herramientas que utilice este mundo para lograr los objetivos divinos. No lo tienes que hacer. Vive una vida en integridad, vive para el Señor como Dios quiere que tú vivas, y Él se encargará de honrarte, Él se encargará de levantar tu cabeza, Él se encargará de ponerte en alto, pero haciendo las cosas a su manera. Mis amados, el fin no justifica los medios. Pastor, ¿qué significa eso? Es como usted decir, yo quiero ayudar a los pobres, pues como lo que quiero hacer es bueno, pues entonces voy a ir al banco, lo voy a asaltar y todo el dinero que me robe es para los pobres. No puedes hacer eso, porque aunque el fin que tú quieras hacer es bueno, nunca el fin justificará los medios. O sea, ¿a qué yo me refiero? Tú puedes tener el deseo de alcanzar cosas extraordinarias para el Señor, pero debemos de hacerlo con los canales correctos, debemos de hacerlo con una conciencia tranquila y debemos de trabajar, mis amados, para vivir una vida en integridad. No hay nada más lindo y no hay nada que inspire más confianza cuando la gente sabe que usted es un hombre o una mujer de una sola pieza. Pero muchas veces nos ocurre lo contrario, pero esto no viene desde ahora. Cuando vamos a las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que hay hombres y mujeres de Dios que muchas veces tienden a recurrir a ciertos métodos y la realidad es que debemos de ser corregidos. Me refiero a Gálatas capítulo 2. El apóstol Pablo en una ocasión tuvo que reprender duramente al apóstol Pedro. ¿Sabe quién tenía más años de convertido? El apóstol Pedro. Porque Pedro se convirtió a Jesús en su ministerio terrenal. Cuando el apóstol Pablo se convierte, es tiempo después que Jesús había resucitado. Así que cronológicamente, Pedro tenía más tiempo de convertido que el apóstol Pablo. Y sin embargo, Pablo tuvo que reprenderlo en un momento dado porque Pedro tenía falta de integridad. ¿A qué me refiero? Que esto no se trata de cuántos años llevo caminando con Cristo. Esto no se trata de cuánto tiempo llevo en el Evangelio. Esto se trata de cómo yo vivo día a día en la presencia del Señor. Por favor, vaya conmigo. Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14. Gálatas 2, versículo 11 al 14. Gálatas 2, 11 al 14. Recuerde, por favor, suscribirse a nuestro canal de YouTube, Eliezer Carrasquillo, y seguirnos en todas nuestras páginas en Facebook y en Instagram como Anclados en la Verdad. Gálatas 2, 11 al 14 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, les resistí cara a cara. Detengámonos un momentito. Esto es sumamente importante. Cuando usted tiene alguna situación con una persona, el problema se resuelve hablando con la persona, no hablando de la persona. Los bochinches, los chismes, las contiendas, muchas veces que se generan en las congregaciones es porque no sabemos canalizar nuestras incomodidades. Si usted tiene algo con una persona, no esté hablando de la persona, hable con la persona. Aquí el apóstol Pablo tenía una incomodidad con Pedro y la Biblia dice que habló con él cara a cara. No olvide un principio muy importante, no hable de la persona, hable con la persona. Porque era de condenar, pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Y en la simulación participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Escuche bien, a la falta de integridad de Pedro, el apóstol Pablo le llama hipocresía. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judíos, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Esto es bien interesante. No solamente Pedro estaba teniendo una actitud condenable que el apóstol Pablo lo traduce como hipocresía,
sino que también la Biblia dice que el comportamiento de Pedro arrastró a otros judíos y añade también a Bernabé. Bernabé era un líder poderoso en la iglesia primitiva. De hecho, muchas de las cosas que el apóstol Pablo logró hacer se las debe a Bernabé. Bernabé fue uno de los que creyó en el apóstol Pablo cuando otros no creían en él. Así que era un hombre maduro, era un hombre que había caminado en el Señor. Sin embargo, el comportamiento de Pedro arrastró también a Bernabé. ¿Qué les quiero decir con esto, mi hermano? Que de esto no se escapa ningún ministro. No importando los años que tengas en el evangelio, no importando el tiempo que hayas caminado con Cristo, no importando cuántos versículos bíblicos te sepas, si descuidas tu vida espiritual puedes caer en una vida de hipocresía. Y no solamente eso, sino que nuestro comportamiento puede hacer que otros sean arrastrados hacia la hipocresía o hacia el mal. Porque escuche bien, porque el líder siempre tendrá influencia sobre un grupo de personas. Y permite el Señor que nuestra influencia la utilicemos de una manera positiva para bendecir, para corregir, para levantar, para restaurar, y no la utilicemos para arrastrar a personas hacia la hipocresía. Y aquí el apóstol Pablo tuvo literalmente cara a cara que resistir y que reprender al apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque no importa lo espiritual que usted fue. ¿Usted recuerda quién fue Pedro? Usted recuerda que en el libro de los Hechos se nos narra algo muy interesante de cómo Dios usaba a Pedro con los milagros. En los evangelios, el llamado poderoso que Dios hizo a Pedro. Pedro era un hombre que cargaba tanta presencia del Señor, que había gente que ni tan siquiera quería que Pedro los tocara. Ellos tan siquiera querían que, aunque sea su sombra, pasara por donde ellos estaban. Así que Pedro era un hombre de una reputación grande, Pedro era un hombre de una gran influencia, era un hombre que cargaba presencia de Dios. Pero no importando el tiempo que usted haya estado en la presencia de Dios, no importando el tiempo que usted haya caminado con Jesús, todos nos descuidamos, podemos caer en hipocresía. Así que esto es algo de día a día con el Señor. Esto no se debe que hace 3 años atrás yo caminaba, yo oraba, yo buscaba al Señor. No. Usted tiene garantía día a día según usted vaya viviendo delante de la presencia del Señor. Y el apóstol Pablo tuvo que llamarle la atención porque en realidad eres unas cosas con este grupo y con este grupo te comportas de otra manera. Tú eres de condenar, no solamente estás siendo un hipócrita. Hay gente que te está viendo y está adoptando tu comportamiento. Y me quiero detener un segundo. Nosotros somos pastores, en las iglesias hay líderes, hay presidentes conciliares, hay juntas administrativas, hay un orden jerárquico en cuanto a la posición en los concilios y en las congregaciones. Pero usted no puede seguir a nadie a ciegas. Repito, usted no puede seguir a nadie a ciegas. En la congregación que me honra en pastorear junto a mi esposa, Forest Hills, la gran familia, le explicamos claramente a la congregación, aquí hay que poner la mirada en Jesús. Ni yo que soy pastor, yo quiero que la gente me siga a ciegas, porque yo soy un ser humano, soy vulnerable, puedo fallar, me puedo equivocar. Y si la gente está siguiendo a hombres o mujeres a ciegas, cuando la persona comete el error, vas a cometer el error. Cuando la persona se desvíe, te vas a desviar. Y la hipocresía de otro la vas a adoptar simplemente porque es fulano el que lo está haciendo. No, mi amado, nuestro compromiso principal no es con fulano ni con perenseo. Cada cual tiene que tener un compromiso con el Señor. Sí, claramente tenemos que respaldar a los pastores, respaldar a nuestros líderes, tenemos que colaborar, tenemos que ayudar y tenemos que compartir la visión de la casa, pero eso no implica que tengamos que seguir hombres y mujeres a ciegas. Si su pastor o su líder donde usted está le exige que usted le siga a ciegas, usted tiene un gran problema. Eso es incorrecto porque somos seres humanos. Pedro, el hombre que con la sombra podía sanar enfermos. Pedro, el hombre que en un momento dado dio varios pasos sobre las aguas. Pedro, el hombre que en un momento dado predicaba y miles se convertían, cayó en hipocresía. Así que admire a su líder. La Biblia dice en cuanto a los pastores que miremos su comportamiento y la Biblia manda a que imitemos la fe de los pastores. Pero la Biblia nunca manda a que nos sigan a ciegas. No, mi hermano. Eso es incorrecto. Hay que poner la mirada en Jesús y yo tengo que cuidarme y también tengo que orar para que Dios cuide a mi líder o a mi pastor o a mi pastora, porque todos somos vulnerables. Usted puede sanar con su sombra a los enfermos, no implica que mañana usted pueda perder la integridad.
No implica que mañana usted pueda caer en hipocresía. Así que nos ayuda el Señor a percibirnos, a cuidarnos, a cultivar una vida de integridad día tras día. No depender de experiencias pasadas, no depender de gloria pasada, no depender de reputación pasada, sino que día a día cultivemos nuestra vida con el Señor. La Biblia dice, Jesús en el Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día, danos hoy. Hay algo de Dios para cada día. Y las misericordias son nuevas cada mañana. Así que es día tras día que debemos de cultivar nuestra relación con Dios, asegurarnos que estamos fortaleciendo nuestro carácter y viviendo una vida en integridad. Que dicho del lenguaje bíblico, lo podríamos traducir fácilmente como aspirar a vivir una vida en santidad, día tras día, porque la Biblia dice que sin la cual nadie verá al Señor. Así que en este momento dado yo quiero que pensemos, que analicemos cómo está nuestra vida, cómo está nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás. Porque si yo no vivo una vida de integridad, no solamente afecto a mi relación con Dios, es que se van a dejar de beneficiar la gente que me rodea. Porque mientras más yo me purifico, mientras yo más me santifico, mientras yo más crezco en el Señor, la gente que me rodea se va a beneficiar. La gente se puede beneficiar de usted o la gente puede pagar las consecuencias de su desconexión espiritual. Permite al Señor que nosotros seamos lo suficientemente humildes para reconocer que no lo sabemos todo, que somos vulnerables, que podemos fallar, pero está la gracia y la misericordia de Dios para dirigirnos y para llevarnos a puerto seguro. Permíteme hacer oración en el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por la oportunidad que tú me concedes de poder llegar a esta audiencia en el día de hoy. Te pido que tu nombre sea exaltado, que tú nos cuides como ministros, como pastores, como líderes, como hermanos en las congregaciones. Dios mío, a que podamos vivir una vida en santidad, a que aspiremos a mejorar nuestra integridad, que no seamos como Saúl, que estemos más interesados en la opinión de la gente que en fortalecer nuestro carácter. Ayúdanos, Dios amado, a que la hipocresía no nos arrastre. Ayúdanos, Señor, a poder vivir una vida que te dé gloria para honra de tu nombre y que sobre todas las cosas, como cartas abiertas, la gente te pueda ver a ti cuando nos mire a nosotros. Señor, sin ti no lo podemos hacer. Sin la ayuda de tu Espíritu Santo no lo podemos lograr. Necesitamos tu fortaleza, necesitamos tu guianza, necesitamos tu protección. Señor, yo te pido no solamente que nos libres del mal, te pido también que nos cuides hasta de nosotros mismos. Porque en ocasiones nosotros podemos ser nuestros más grandes adversarios. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Bendice la audiencia y las personas que me están viendo ahora mismo en Facebook Live esta programación y los que la verán después grabada aquí o en el canal de YouTube. Señor, en el nombre de Jesús glorifícate. Amén y amén. Les agradecemos a todos su sintonía. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube. Toda la semana estaremos poniendo material educativo y todos los miércoles a través de Anclados en la Verdad por Facebook. Será hasta el próximo miércoles, donde entonces continuaremos con esta pequeña serie sobre la integridad. Bendiciones.